Técnicas para incentivar la creatividad en tus estudiantes. ¿Qué es TRIZ? TRIZ es la denominación rusa que traducida al español se entiende por Teoría de Solución de Problemas de Inventiva, desarrollado en la ex Unión Soviética por Heinrich Althusser. Es de un ingeniero naval encargado del desarrollo de patentes rusas. Cuando él se acerca y conversa con Stalin, este lo envía preso. En la Siberia, a la muerte de Stalin, recién él aparece y comienza a mostrar su inventiva, la forma, su proyecto de muchos años, en la cual él lo llamó TRIZ, que consiste en colocar códigos que siempre se van dando cada vez que alguien presenta alguna inventiva en Rusia. Y él codificó todas esas numeraciones, esas repeticiones que se daban constantemente y planteó esta teoría que lo vemos más adelante. Antes de continuar, es recomendable indicarte que esta técnica llamada TRIZ fundamentalmente se usa a nivel superior en universidades. Por ello que a nivel de escuela solamente lo tratamos de manera genérica. El esquema de solución de problemas usando TRIZ es, por ejemplo, entablar un problema específico para llegar a un problema genérico, y eso se hace a través de 39 parámetros. Y este problema genérico da una solución general bajo 40 principios y que a su vez da una solución específica. Repito, no es tan sencillo aplicar y entender esta técnica TRIZ. Sin embargo, vamos nosotros a explicarte a grosso modo en qué consiste esta técnica. La teoría consiste en descubrir las principales contradicciones en un problema de innovación tecnológica o la necesidad de generar inventos. Dichas contradicciones se dividen en dos: contradicciones técnicas y contradicciones físicas. Contradicciones técnicas son compensaciones de ingeniería clásica. El estado deseado no se puede alcanzar porque algo más en el sistema se lo impide. En otras palabras, cuando algo mejora, otra cosa empeora automáticamente. Veamos algunos ejemplos. El atributo deseable. Yo quisiera que el producto se vuelva más fuerte, pero cuando se vuelva más fuerte, el atributo indeseable sería que ese peso aumente. Otro ejemplo sería que yo quiero presentar un servicio personalizado por cada cliente. Lo que va a resultar es que el sistema de entrega al servicio se vuelve más complicado, puesto que yo voy a tener que hacerlo en forma personal, por lo tanto hay más trabajo. Entonces esa es la contradicción. Otro ejemplo: quiero que mi maleta sea fuerte para proteger mis pertenencias, pero una vez que tengo una maleta fuerte va a tener algo indeseable. ¿Cuál es? Que mi maleta se vuelve más pesada y por lo tanto difícil de llevar. A grosso modo te muestro los 39 parámetros técnicos de la herramienta TRIZ. Tenemos peso de objeto móvil, peso de objeto inmóvil y toda una gran variedad que lo da en este caso el autor. Y bajo estos parámetros técnicos a nivel mundial se aplica esta técnica, sobre todo a nivel universidad. En esta lista creada por el autor vemos que en la parte superior hacia la derecha son los parámetros que se empeoran cada vez que algunos parámetros mejoran. Esa es la contradicción. Mejoras un parámetro en forma vertical hacia abajo, pero cada vez que tú mejoras algo, otra cosa se empeora. Y esa es la ley de la contradicción que hace que TRIZ sea sumamente efectivo. Repito, esta tabla de contradicciones está orientada exclusivamente para los inventos, para las patentes. Sin embargo, nosotros deberíamos conocerlo como cultura general. No es nada fácil, repito, son una cantidad de codificaciones que tú tienes que intersectar tanto en lo que se va a mejorar con lo que se va a empeorar,
y tratar de buscar una alternativa mediable para dar solución al problema que se pueda presentar. Estos son los 40 principios inventivos de Tris. Tenemos, por ejemplo, la cementación, tenemos, por ejemplo, la universalidad, tenemos, por ejemplo, la acción preliminar, tenemos, por ejemplo, la dinámica y una gran cantidad de principios, que son 40, que este inventor o el creador de Tris vio que siempre se repetía cada vez que alguna persona entregaba algún invento para crear alguna patente. El principio de segmentación, por ejemplo, es que divide un objeto en partes independientes, segmenta. Por ejemplo, que se crea un objeto en base a algo que están sueltos. Por ejemplo, una rebanada de jamonada envasada, ¿no? O de queso, segmentados. Ese es uno de los principios, en este caso, de inventos. Tenemos otro principio, por ejemplo, la universalidad. Es decir, que el objeto realice múltiples funciones. De esta manera se elimina la necesidad de algunos otros objetos. Ejemplo, tenemos un sofá que se convierte de sofá durante el día a cama de noche. O de lo contrario, el asiento de un minivan que se ajusta para sentarse, dormir o llevar alguna carga. Tenemos también otro principio, la anidación, es decir, incrementar el número de objetos anidados. Vemos, por ejemplo, al lado izquierdo una escalera pegable, ¿verdad? También tenemos, por ejemplo, hacer que un objeto pase a través de una cavidad de otro, las famosas antenas. Tenemos también colocar un objeto dentro de otro. Hoy en día las casas modernas utilizan este tipo, por ejemplo, de mesas pegables. Tenemos también otro, en este caso 15, la dinámica, ¿no? Hacer elementos flexibles a un ambiente cambiante centrifugaz. Si un objeto es inmóvil, hacerlo móvil, dividir objetos en partes capaces de tener movimiento relativo entre ellas. Por ejemplo, los famosos ductos anillados. Y también las escaleras eléctricas. Por último, te voy a presentar, por ejemplo, otro, el número 27, objetos baratos de corta vida. Principios, en este caso del invento: reemplazar un objeto caro con múltiples objetos baratos, comprometiendo ciertas cualidades, tales como ciclo de vida del producto o servicio. Por ejemplo, los pañales desechables, las máquinas de afeitar desechables, platos y vasos desechables, tiras desechables para medir la glucosa, etc. Tenemos otro principio, por ejemplo, el número 30 de Tris, que dice membranas flexibles o películas delgadas. Es decir, usar armazones flexibles y películas delgadas en lugar de estructuras tridimensionales. Aislar el objeto de su ambiente externo usando membranas flexibles. Tenemos, por ejemplo, las famosas cápsulas, los envases líquidos para líquidos, empaquetamiento tipo blister y las famosas micas antigolpe para celulares. Ahora vamos a ver un caso de estudio, el famoso minguitorio seco. Este es un caso muy especial que dio resultado gracias a la aplicación de la técnica Tris. El problema era eliminar completamente el uso del agua en los minguitorios, asegurando que no se desprenda olores ofensivos. Y eso fue el problema, ese es el tema, y comenzaron a aplicar en este caso Tris de la siguiente manera. El detalle era reducir al mínimo el tiempo que fluye el agua. Por lo tanto, fueron a la matriz de contradicción para identificar los parámetros. Identificaron dos parámetros: el 15, tiempo de acción del objeto móvil, y el 31, factores adversos que genera el objeto estacionario. Y en base a eso buscaron cuáles eran las futuras posibilidades. Entonces, cuando hicieron el cruce en el número 15, de acuerdo a esta matriz, en la parte verde y en la parte morada arriba 31, se dieron cuenta que habían 4 posibles soluciones: el 21, 16, 22 y 39.
eran las 4 alternativas que podrían buscar entre los parámetros que daba Tris. Después de un largo análisis, dijeron, para este caso la mejor alternativa sería la 39. Es decir, la 39, según Tris, decía colocar un objeto inerte sobre la superficie del objeto estacionario. Entonces, esta solución comercialmente ya existe y se denominan minguitorios secos, con los cuales se ahorran miles de litros de agua. ¿Pero en qué consistía? Muy sencillo. La orina, colocaron un látex debajo donde cae la orina, de tal manera que solamente cuando cae la orina, el látex se abre, cae la orina y automáticamente se cierra e impide que el olor de la orina fluya hacia el ambiente. Y cuando cae agua, que es muy poca, realmente limpia todo. Realmente un elemento sencillo pero efectivo que permite el ahorro de miles y miles de litros de agua en estos minguitorios llamados secos. Esta es una clásica experiencia que se trabajó con Tris, esta técnica para lograr solucionar el problema que se había planteado con los mingatorios. Repito, este tema solamente lo tratamos de manera muy panorámica, puesto que hay un curso en las universidades, por ejemplo, en universidades industriales, donde se aplica todo este tema de Tris, que no es nada sencillo. Sin embargo, como cultura general, es muy importante conocerlo. Muchas gracias, hasta una nueva oportunidad.